Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya. Es la aclamación al Evangelio que escucharemos. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Se il mondo vi odia, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a il ustedes. mondo amerebbe ciò Si fueran che del mundo, el mundo los amaría poiché invece como non cosa suya. siete del mondo, Pero como no son del ma li ho mundo, scelti io sino del que mondo, yo los he escogido, per questo sacándolos del il mundo, mondo vi odia. por eso el mundo los odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto. Recuerden lo que les Un dije. servo No è es el più siervo grande del suo más padrone. grande que su amo. Se hanno perseguitato Si a mí me han perseguido, perseguiteranno también a anche ustedes voi. los perseguirán. Se hanno Si osservato la han mia parola, guardado mi palabra, osserveranno también anche la guardarán vostra. la suya. Ma faranno a voi tutto questo Y todo eso lo a harán con causa del mio ustedes nome, a causa de mi nombre, perché non porque no conoscono conocen colui al que che me mi ha ha mandato. enviado. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gesù parecchie volte, soprattutto nel suo congedo, Jesús varias veces y sobre todo en la despedida de sus apóstoles habla del dice, mundo. se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Ahora les dice, si el mundo los odia es porque Parla antes del odio, ha odiado a mí. che il mondo Habla ha avuto con claramente Gesù del e odio, avrà con noi. del mundo que tendrá odio hacia nosotros. E nella preghiera che fa a tavola con i discepoli nella cena, En la oración que chiede hace al con los Padre che discípulos non en la toglie mesa durante la cena, les pide al Padre que no quite a sus discípulos del mundo, di difenderlo dello spirito del mondo. sino que los defienda del espíritu del mundo. Credo che noi possiamo domandarci qual è lo spirito del mondo. Creo que nosotros podemos Cos'è preguntarnos questa cuál es el mondanità espíritu del mundo, cuál es la capace di odiare, mundanidad di capaz distruggere de odiar, de Gesù destruir e a i suoi Jesús discepoli, y a sus discípulos. anzi di corromperli, Es más, de di corrompirlos, corrompere la Chiesa. de corrompir la iglesia. Com'è lo spirito del mondo? Cosa sia questo? ¿Cómo es Ci el farà espíritu bene del mundo? ¿Qué pensare. cosa es esto? Nos hará bien pensar en esto. È una proposta di vita. La mondanità. Es una propuesta de vida la Qualcuno mundanidad. pensa che mondanità Alguno è fare piensa festa, que la vivere nella mundanidad fiesta. es hacer No, fiesta, la vivir en la mondanità fiesta. ma No, può no es essere esto. questo, ma non è Puede questo. ser esto, pero fundamentalmente no es La esto. mondanità è La mundanidad es una cultura dell'effimero, es una cultura de lo efímero, una cultura dell'apparire, es la cultura del aparecer, maquillage, del maquillaje, una cultura del oggi sì, domani no, domani sì es una e cultura oggi del no. hoy sí, mañana no, después sí. Ha dei valori Tiene valores superficiali, superficiales, una
cultura che non conosce fedeltà, Una cultura que no conoce fidelidad, porque cambia según las circunstancias, negocia todo. Questa è la cultura mondana, la cultura della mondanità. Esta es la cultura mundana, la cultura de la mundanidad. E Gesù insiste di difenderci con questo e prega perché Y Jesús insiste que nos defendamos de difenda esto. di questa Ora cultura para que el Padre nos defienda de esta cultura de la mundanidad. È una cultura del usa e getta, Es una cultura del toma y tira, usa y tira según lo que convenga. è una cultura senza fedeltà, non ha delle radici. Es una cultura sin fidelidad, no tiene raíces, es un modo de vivir. Un modo di vivere, anche un modo di vivere di tanti che si dicono cristiani. Es un modo de vivir, incluso es un modo de vivir de muchos que se consideran cristianos y que son mundanos. Gesù nella parabola del seme che cade in terra dice che le preoccupazioni del Jesús en la parábola de la semilla que cae en la tierra dice que las preocupaciones del mundo ahogan la palabra del Señor y no la deja crecer. ai Galati le dice voi eravate schiavi. Pablo a los Gálatas les dice que ustedes eran esclavos del mundo, de la mundanidad. A me sempre colpisce quando leo A mí siempre me impresiona, siempre cuando leo las últimas páginas del libro del padre de Lubac, sulla Chiesa, las meditaciones sobre la iglesia, dove parla proprio della mondanità spirituale. donde habla en las últimas páginas sobre la mundanidad espiritual y donde dice que el peor de los males que puede suceder a la iglesia es la mundanidad. Y no exagera. Dice qualche male, Y después dice algunos males. questo è il peggio. Son terribles. La Pero este es el mondanità peor, spirituale, la perché è mundanidad un'ermeneutica espiritual, di vita, porque es una hermenéutica de vida, anche un porque es un modo de il vivir, cristianesimo. incluso es un modo de vivir el cristianismo. E per sopravvivere davanti alla predicazione del Vangelo odia. Y para sobrevivir a la predicación del Evangelio, odia, asesina. Quando si dice dei martiri che sono uccisi in odio alla fede, Cuando se habla de los mártires que han muerto por odio a la fe, se refiere a è un problema esto. teologico, l'odio, ma Es un problema teológico el odio, la maggioranza, pero la maggioranza mayor è parte la mondanità es porque odia la la fe mundanidad e que uccide. odia a la fe Come ha fatto y con mata, Gesù. como han hecho con Jesús. È curioso, la mondanità, qualcuno può dirmi, ma padre, questa è una superficialità di vita. Alguien me puede decir que, Padre, la mundanidad es una superficialidad de vida. No nos E engañemos. niente di La superficiale. mundanidad no es Ha nada delle de superficial. radici profonde, Tiene sus raíces profundas. radici profonde. Tiene raíces profundas. Camaleónica, si cambia, Es como un camaleón que cambia. Va por aquí, por allá, de acuerdo a las circunstancias. Pero la sustancia es la misma. Es una propuesta de vida que ha entrado por todas partes, incluso en la iglesia. La mundanidad, esta hermenéutica mundana, este maquillaje, si trucca que todo se puede aparecer così. para ser así. L'Apostolo Paolo venne ad Atene e lui è rimasto colpito El apóstol Pablo fue a Atenas y se quedó impresionado cuando vio nell'Areopago en el Areópago monumenti ai dei. todos los monumentos de los dioses. Ha pensato di parlargli di questo, ma voi siete Y un él, popolo y él religioso, pensó io de non hablarles de esto. Ma Dijo, ustedes son un pueblo religioso, tienen este Dios. Y dijo, me llama la atención ese altar, al Dios desconocido. Yo lo conozco a este y vengo a anunciarles. Y así comenzó a anunciar el Evangelio,
croce e la resurrezione Y cuando llegó a la cruz y a la resurrección, scandalizzarono e se ne se escandalizaron y se fueron. La mondanità, c'è una cosa che non tollera, lo scandalo della croce. La mundanidad no tolera una cosa y es el escándalo de la cruz. No la tolera. È l'unica medicina contro lo spirito di mondanità La única medicina contra el espíritu de la mundanidad es Cristo muerto y resucitado por nosotros. Escándalo giustizia. y locura. È per questo che quando l'Apostolo Giovanni nella prima lettura Es por esto que el apóstol Juan en la primera lectura, cuando toca el tema del mundo, dice, la victoria contra el mundo es nuestra fe, la única, la fe en Jesucristo muerto y resucitado. E questo non significa essere fanatici. Y esto no significa ser Questo fanático, non significa esto no lasciare significa avere dialogo dejar con de tutte le tener persone. diálogo con todas las personas, Dalla convinzione sino di fede, lo tenemos que hacer desde la convicción de la fe, desde el escándalo de la cruz, stoltizia di Cristo desde la locura de Cristo e anche dalla vittoria di Cristo. y también desde la victoria de Questa è la Cristo. nostra vittoria, dice Giovanni, Esta es nuestra victoria, dice la Juan, vostra fede. vuestra fe. Chiediamo allo Spirito Santo in questi ultimi giorni, Pidamos al Espíritu Santo que en estos últimos días, incluso en la novena, lo Spirito Santo, ultimi giorni del tempo pascale, pidamos al Espíritu Santo en estos últimos días del tiempo pascual cosa è que nos ayude a discernir qué cosa es la mundanidad y qué cosa es el Evangelio. Y no nos dejemos engañar, perché il mondo ci odia. porque el mundo nos odia. Ha odiato Gesù. El mundo ha odiado a Gesù Jesús ha pregato y Jesús che il Padre ha orado para que ci el Padre difendesse a noi nos dallo defienda spirito del mondo. del mundo.